Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, un vídeo especial porque estoy con Alex. ¿Qué tal, Marc? Un placer, si quieres presentarte. Bueno, a él ya lo conocéis más, yo soy desconocido al 100%, me llamo Alex, tengo 25 años y llevo pues 3 años dedicándome al trading, primero aprendiendo y luego ya profesionalmente. Y nada, aquí estamos haciendo un vídeo para todos vosotros. En este caso yo le comenté la idea de que muchos de vosotros me pedíais por favor recomendaciones de cursos, algún curso que fuese el Game Change, y realmente nos dimos cuenta que no había gran cosa en la comunidad española y le dije, ¿por qué no hacemos un curso? Sí, aquí en España, en Europa en general, está más atrasado todo Está este muy tema. atrasado. Hay que buscarse la vida fuera, por así decirlo, y bueno, queremos iniciar un pequeño proyecto, a ver si os podemos ayudar como nosotros tuvimos que buscar ayuda. Sí, en este caso lo que hemos hecho es un curso totalmente de iniciación. O sea, realmente lo que vais a ver en este curso son conceptos muy generales, pero que os van a servir para empezar y sobre todo para que se den cuenta si realmente es lo que os gusta. Porque podéis hacer este curso y luego decir, no es lo mío. Pero si realmente os gusta, con este curso lo vais a notar. Sí, el trading al final es como cualquier otra profesión, lo bueno es que puedes ensayar antes de dar el paso definitivo y si te va bien, pues vas a tirando hacia adelante y si no, pues lo puedes dejar y ya está. Así que sin más preámbulos, os dejamos ya con el curso y espero que os guste un montonazo. Empezamos. Así que para empezar con este curso vamos a tocar los temas principales, así que saca la libreta, saca el bolígrafo y empieza a tomar apuntes. Soportes y resistencias. Es una herramienta que utilizamos en TradingView para poder analizar el mercado y saber esas zonas que normalmente son zonas muy importantes, tanto de rebote como que cuando a veces si la va a romper, pues eso significa que el precio va con mucho impulso y tenemos que tenerlo mucho en cuenta. Las resistencias son las que suelen ir por la parte de arriba y los soportes son las que van por la parte de abajo. En el ejemplo lo veremos más claro. Y cabe destacar que las resistencias y los soportes pueden ser horizontales, diagonales y también dinámicos como la media móvil que veremos mucho más adelante. Soportes y resistencias. En este caso, para este ejemplo, vais a ver cómo hemos representado un gráfico de forma irreal. Esto no es el mercado, luego ya lo veremos con un ejemplo real, pero para entenderlo mejor vamos a ver que en este caso podemos unir siempre con soportes y resistencias puntos máximos y mínimos. En este caso, un soporte lo que va a hacer siempre es aguantar el precio, en este caso, por debajo. Es decir, en este caso, pues podríamos decir que esto es un soporte ya que el precio rebota una vez, 2 veces, 3 veces. En este caso lo vamos a indicar, tenemos aquí el primer rebote, luego tenemos aquí también un segundo rebote y finalmente tenemos un tercer rebote pese que ya nos sube hacia arriba y lo vamos a explicar ahora. Y luego también tenemos las resistencias que lo que hacen es unir 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, los puntos que sean de apoyo pero en la parte superior, en los máximos. En este caso esto es una resistencia por lo que estamos viendo que siempre que el precio se acerca en esta zona podemos entender de que podemos buscar una venta porque el precio va a bajar. Igual que aquí podemos comprar, o sea, podemos esperar una compra. Entonces las líneas siempre son como horizontales, pero de vez en cuando también son en diagonal. En este caso podríamos unir, por ejemplo, estos máximos, no tiene por qué ser perfecto, si a veces sale un poquito por aquí no pasa absolutamente nada, pero al final vemos que por esta zona siempre rebota el precio. Al igual que podríamos también unir estas zonas de aquí. No tiene que ser siempre los máximos, sino que estamos viendo que siempre que ha llegado aquí, pues el precio ha rebotado, pese que luego ha impulsado con mucha fuerza el precio. Entonces, algo que es interesante saber, porque esto ya lo hemos explicado ahora mismo, es que siempre que rompe un soporte o una resistencia el gráfico, puede que ese soporte se convierta en resistencia, al igual que la resistencia se puede convertir en soporte. Con eso quiere decir que en este caso, si estamos viendo que el precio ahora mismo ha roto esta zona de aquí, que es un soporte, puede el precio romper y luego que ese soporte se convierta en resistencia y que luego el precio vuelva a bajar. Es decir, este toque de aquí es porque esto era una zona de soporte, pero como veis la ha roto y luego la ha vuelto a tocar, pero en forma de resistencia. Al igual que por aquí, en este caso, si no hubiese bajado y hubiese seguido, podría subir hacia arriba, luego volver a tocar esta zona y convertirse en soporte y dejar de ser una resistencia.
Entonces en este gráfico estamos viendo ya zonas de soporte y de resistencia. Estamos viendo aquí un soporte bastante importante, un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, incluso si tiramos más a la izquierda podríamos llegar a ver más toques, pero al final lo que nos importa es que sean zonas de máxima importancia, de mínimos, y también luego podemos unir también zonas de soporte en máximos. En este caso estamos viendo que aquí sería una zona donde tenemos un toque, tenemos 2 toques en el fondo, tenemos incluso 3, 4 y puede ser que más adelante tengamos alguno más, y por aquí podríamos buscar muchos más. De hecho, si tiramos hacia atrás, tiramos mucho más hacia atrás, quitamos el auto, aquí estamos viendo que tenemos una zona más. Aquí podemos casi incluso tener otra zona más y aquí también tenemos una zonita. No son tan importantes, pero sí que hay bastantes toques. Igual que en esta zona de aquí, pues también rebota esta parte de aquí, rebota esta parte de aquí y rebota esta parte de aquí. Y como hemos comentado, no tienen que ser siempre horizontales, sino que también pueden ser en este caso en diagonal. Por ejemplo, podríamos identificar que aquí tenemos pues esta zona de aquí, donde siempre pues ha mantenido el precio. Siempre que ha querido subir, no ha podido, hasta que al final ha subido, pero ya estáis viendo que al final el precio ha roto. Al igual que esta zona de aquí, donde podemos unir, por ejemplo, este de aquí con este de aquí y este de aquí, y tenemos 3 toques que al final han desencadenado pues esta caída del precio. Al final las líneas nos sirven para encasillar un poco el precio y saber cuál es la tendencia, pero al final también hay muchos más factores más importantes que iremos viendo a lo largo de esta masterclass. Aceleración y desaceleración. El mercado funciona con 2 partes. Normalmente el precio puede ir muy impulsivo, donde hay bastante movimiento, en este caso sería siempre la aceleración, y normalmente cuando vemos esas zonas donde el mercado básicamente lo que hace es subir y bajar, pero sin mucho impulso, que realmente no vemos la dirección clara del mercado, es cuando decimos que es la desaceleración. Esto lo podemos ver en los high time frames, gráficos de más temporalidad, y también lo podemos ver en gráficos de menos temporalidad, desde 1 hora, 4 horas y también incluso las de 5 minutos. En este ejemplo de aceleración y desaceleración vais a ver cómo se puede captar de forma muy intuitiva, porque es algo muy visual y que tampoco no hay que complicarse mucho. Donde vemos nosotros esto, al final es una zona que no hay muchos impulsos, no hay una tendencia clara, porque lo estamos viendo en temporalidades altas, en este caso diarias. Lo que pasa que cuando vemos aquí una tendencia que realmente empieza a ser bajista, esto si lo vemos en gráfico de 1 hora, podremos ver impulsos y correcciones más claras. Lo que pasa que en gráfico diario se ve como que el precio en este caso pues lo tenemos encasillado en esta zona de aquí, es decir, que de aquí no sale. Sí que sube un poco, baja un poco, aquí tenemos un impulso claro, pero como estáis viendo, aquí existe pues una zona donde el precio sube, baja, pero tampoco no son impulsos muy claros, no son tendencias muy claras. En este caso, si nos movemos un poco más hacia la izquierda, vamos a ver dónde realmente vemos una aceleración. En este caso, vemos aceleraciones muy claras, una desaceleración pequeña, aceleración muy clara, una desaceleración muy clara y otra aceleración muy clara, y aquí ya vemos una zona donde el precio se mantiene y al final vuelve a caer con este impulso, y es lo que os comento, en esta zona pues el precio lo que hace es moverse arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, pero realmente no existen grandes oportunidades, al menos para swing trading, que serían operaciones a largo plazo. Pero es lo que os digo, donde vemos una tendencia alcista, que puede ser, por ejemplo, en este caso, si hacemos un zoom, esto de aquí realmente a lo mejor no vemos grandes oportunidades para hacer una operación en swing trading, es decir, en temporalidades altas, pero si nos vamos a lo que sería gráficos de 1 hora o de 4 horas, vamos a ver que aquí realmente existen varias oportunidades de entrada. Aquí vemos aquí un impulso, aquí vemos un pullback, que seguramente en gráfico de 4 horas este retroceso lo veremos mucho más elaborado y podemos sacar beneficio de este recorrido. Aquí vemos cómo tenemos de hecho las ondas de Elliott. Tenemos el primer impulso, segundo, tercero, cuarto y quinto. 3 impulsos, 2 correcciones, y aquí realmente se cumple bastante fácil. Pero ya es lo que estáis viendo, no hay que complicarse mucho, zonas donde el precio no sabemos muy bien si va hacia arriba o hacia abajo y que se mueve de forma lateral, pues al final son zonas donde no podemos operar o sacar grandes beneficios. Pero zonas donde vemos que el precio es bastante más agresivo, como aquí o aquí, es donde realmente tenemos que sacar más beneficio.
Impulso y pullback. Como hemos comentado, el mercado tiene aceleraciones y desaceleraciones, pero si luego indagamos un poco más hacia adentro, podemos encontrar que los impulsos son esas partes del mercado donde vemos una tendencia muy alcista o muy bajista, que son esas velas que vemos siempre de color rojo o verde que ocupan toda la pantalla, y a partir de aquí podemos entender que son en posibles entradas de mercado, ya que es donde podemos sacar mucha más rentabilidad en esos ejemplos. Y en cambio el pullback son esas zonas donde después de ver el impulso claro y la dirección clara de mercado, pues el precio obviamente tiene que tener una frenada para seguir bajando, y en este caso lo llamamos pullback. Los pullbacks pueden tener un retroceso de 1/3, de la mitad o de 2/3, y esto es lo que vamos a ver a continuación. Impulso y pullback. Vamos a empezar con un ejemplo, en este caso como estamos haciendo en la masterclass, ejemplo práctico. Pero bueno, el impulso no deja de ser una parte del movimiento del mercado, al igual que el pullback, y el mercado funciona de la siguiente forma. Para subir el precio hacia arriba, obviamente lo puede hacer en línea recta, pero no es lo normal o no es lo común. En este caso, siempre para llegar del punto A al punto B, vamos a ver pequeñas correcciones que suelen ser los pullbacks. Entonces, una tendencia cuando sea alcista, en este caso, si fuese hacia arriba, porque es alcista obviamente, pues vamos a ver pequeñas correcciones antes de llegar arriba del todo. En este caso tenemos impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Entonces, cuando vemos un gráfico mensual, por ejemplo, una tendencia alcista, que puede ser perfectamente una o dos velas que hagan solamente esto, en este caso se podría representar de la siguiente forma. Imaginaros pues una vela aquí, otra vela aquí, ojo las velas que estoy haciendo, y otra vela justamente aquí. Entonces, esto se puede representar de la siguiente forma. Una tendencia alcista en gráfico mensual. ¿Pero qué pasa? Que en mensual son 3 velas, pero dentro de una temporalidad más baja, podríamos poner por ejemplo temporalidad de 4 horas o incluso diaria, podríamos ver que no es para nada una línea recta, es decir, 3 velas. En este caso, esto se podría componer perfectamente de la siguiente forma. Primer impulso, corrección, segundo impulso, corrección y último impulso. Y aquí ya podríamos aplicar las ondas de Elliott, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que cabe destacar que normalmente el pullback suele llegar a lo que sería 1/3, la mitad o 2/3. Con eso quiere decir lo siguiente. Entonces, en el caso de que sea una tendencia bajista, que el precio está bajando y obviamente después de este impulso va a haber una corrección, la corrección normalmente, como hemos comentado, es o 1/3, la mitad o 2/3. Normalmente rebota por esas zonas. Entonces, con el Fibonacci, que ya lo iremos explicando y lo aprenderemos en esta masterclass, pues nos indica más o menos cuál es la zona de rebote de ese pullback. En este caso, esto podría ser más o menos la mitad a ojo de este impulso, pues esta sería una zona importante. Pero ¿qué pasa? Que también puede ser 2/3 al igual que 1/3. Entonces, si esto es la mitad, pongamos que esto podría ser 1/3, podría rebotar perfectamente aquí, como que podría rebotar en la mitad que hemos comentado, o 2/3, que podría ser algo como que así. Esto no tiene por qué cumplirse siempre, pero lo común es que rebote por estas zonas. Con Fibonacci se puede medir perfectamente y así pues poder saber más o menos cuál va a ser la zona más en consideración para tener en cuenta el tercer impulso o el impulso que venga después de esta corrección. También tenemos patrones de continuación y de reversión. En este caso pueden ser los triángulos, que pueden ser de continuación y también de reversión. Y luego también tenemos el doble techo, el doble suelo y para finalizar el hombro, cabeza, hombro. Cabe destacar que hay muchos más patrones, pero nosotros nos vamos a centrar en los más conocidos para que así vosotros podáis empezar a familiarizaros con todo el contenido de trading. Hay muchos más patrones, lo que pasa que en este curso, en esta masterclass, solamente vamos a repasar 3 de los patrones más conocidos al día de hoy para que en vuestro análisis podáis empezar, pero luego obviamente podéis tirar más hacia adelante e identificar más patrones que más adelante incluso podríamos hacer en más vídeos para el canal. Entonces vamos a empezar con los triángulos. No dejan de ser un patrón de continuación donde el precio sigue la tendencia, se frena un poco y luego sigue la tendencia. Entonces,
¿cómo los podemos identificar? Los patrones de continuación, en este caso si son triángulos, van a tener la siguiente forma. Vamos a preparar lo que sería el triángulo donde el precio se aprieta. Vais a ver ahora mismo cómo se indica, porque esto es un ejemplo. Vamos a ver que la tendencia es alcista. El precio viene de abajo hacia arriba, perdonadme, de esta forma. Y en este caso, pues lo que vamos a hacer es que el precio viene con mucho impulso. Muchas velas de color verde. Entonces, ¿qué va a pasar a continuación? Pues el precio lo que va a hacer es rebotar en la parte superior para devolver el precio hacia abajo, y en este caso va a crear esta forma. Entonces, ¿cómo identificar un patrón de continuación, en este caso de triángulos? Pues básicamente cuando podemos encasillar el precio de la siguiente forma. Estáis viendo que el precio cada vez el techo es más bajo, también el suelo es más alto, entonces al final se está apretando y es como que se está cohibiendo el precio y quiere explotar. Y finalmente lo que pasa es lo siguiente. Hemos visto donde el precio ha rebotado en este techo, ha bajado, ha rebotado en este suelo y finalmente estáis viendo que el techo cada vez es más bajo, y cuando ya casi no puede más, entonces el precio se dispara. Entonces normalmente siempre buscamos la ruptura de este techo. En este caso vemos que el precio rebota, pero aquí cuando rompe es cuando podemos entrar. Entonces este sería un patrón de continuación en forma de triángulo. Pero obviamente tenemos muchos más patrones. Lo que pasa es que no vamos a tocar todos, pero sí que vamos a tocar en este caso el doble techo y el doble suelo. Igual que acabáis de ver que tenemos un triángulo de continuación alcista, lo mismo se aplicaría en bajista, ¿vale? Lo que acabáis de ver se podría hacer en bajista sin ningún tipo de problema. Entonces, el doble techo y el doble suelo. Vamos a hacer, pues un techo en este caso para representar este patrón. Y básicamente es cuando el precio va en forma alcista, por ejemplo, y de golpe pues se topa con una zona que realmente le cuesta romper. En este caso estamos viendo que la zona 101,466 pues es una zona de consideración, ya que el precio ha rebotado justamente por aquí. En este caso habéis visto un primer rebote. ¿Qué pasa si de golpe el precio, en vez de ir subiendo y crear un triángulo o crear otro tipo de patrón, justamente se para en la misma zona? Es decir, estamos considerando que el precio lo que va a hacer es esto. Entonces, el precio cuando rebota en esta zona, normalmente esto tiene mucho peso y se convierte en un patrón que tiene el doble techo. En este caso, directamente lo que haría el precio es hacer este siguiente movimiento. Encontramos un primer toque, baja, un segundo toque y luego baja. Por eso este patrón es muy fácil de identificar, se suele ver en muchas zonas y es fácil de entrar también. Tiene mucho peso sobre todo en los extremos y en los mínimos del precio, y en este caso pues este sería un patrón de reversión. La tendencia es alcista, finalmente rebota dos veces y al final es bajista. Y al igual con lo que sería el doble suelo. En este caso hemos hecho una línea en el techo, pues ahora mismo en el suelo lo que va a hacer el precio es venir de arriba, va a venir con mucha fuerza para tocar el suelo. Vais a ver que esto sería algo tal que así. En este caso pondremos que el precio se dispara hacia arriba para intentar volver a cambiar la tendencia, luego el precio también vuelve a ir hacia abajo y finalmente la tendencia es alcista. Estáis viendo que es el mismo patrón, pero invertido. Por eso es el doble techo y el doble suelo, como estáis viendo a continuación. Y finalmente el hombro, cabeza-hombro, pues es un patrón que también se suele encontrar bastante en los gráficos, que de alguna forma fácil y representativa, lo voy a hacer con el pincel, lo vamos a hacer ahora mismo con las flechas, pero es el precio hace como el primer hombro, luego la cabeza y luego otra vez otro hombro. La forma realmente es algo tal que así. Lo que pasa es que tampoco no me ha quedado perfecta. Pero bueno, normalmente, si os fijáis, este techo y este techo siempre suele coincidir. Entonces podemos entender más o menos cuál va a ser el máximo de punto de rebote. Y en este caso, pues sería algo tal que así. Pero bueno, en tema de gráficos, pues es fácil de identificar, ya que normalmente vemos siempre una tendencia alcista. Luego vemos, puede ser alcista, puede ser bajista, pero básicamente un impulso, porque el hombro, cabeza, hombro puede ser como lo acabáis de ver o también en forma invertida. Y en este caso tenemos el primer impulso, corrección, luego lo que pasaría es que sería el impulso y luego veríamos directamente el retroceso entero, es decir, volvería justamente en la zona donde se ha impulsado, es decir, este de aquí sube y vuelve a esta zona. Entonces,
Para que se vea bastante fácil el hombro, cabeza, hombro, pues básicamente tendríamos que hacer ahora mismo el hombro y finalmente pues el impulso que cambiaría la tendencia. En este caso estáis viendo que la tendencia era alcista, ¿no? Se impulsa con fuerza, quiere volver a impulsarse, no puede y finalmente lo que hace es volver a sus inicios. Bien, vamos ahora con la teoría de las ondas de Elliott. No es la única lección importante, pero sí que es cierto que es de las más importantes de todo el curso, ya que a través de las ondas de Elliott intentamos leer la acción del precio y qué es lo que va a hacer el mercado en el corto, medio y largo plazo. La teoría de Elliott la creó Ralph Elliott en el año 1940, inspirándose en una teoría más antigua llamada la teoría de Dow. Charles Dow creó una teoría donde intentaba analizar la acción del precio diciendo que el mercado se mueve por impulsos y correcciones, tal cual os hemos enseñado antes. Decía un par de cosas más, pero realmente no la vamos a tener en cuenta durante el curso, ya que la teoría de Dow viene implícita en la teoría de las ondas de Elliott. Ahora pasaremos al gráfico para que veáis de qué se trata, ya que, como he comentado, es uno de los puntos más importantes y tiene que quedar bastante claro, ya que a través de esta teoría ejecutaremos las entradas en el mercado y en eso basaremos todas nuestras estrategias. Y después de este brevísimo comentario que hemos hecho sobre las ondas de Elliott, ahora lo que haremos es enseñaros un par de ejemplos que ya tenemos preparados, que hemos seleccionado de los muchos, infinitos, considero yo, que se pueden encontrar en el mercado. Bien, la teoría de las ondas de Elliott es una manera, como cualquier otra, de analizar el mercado, pero nosotros consideramos que es la más útil de todas, ¿no? El motivo es muy sencillo y es que no me atrevería a decir un porcentaje, pero casi todos los analistas técnicos, los que basan su operativa en el análisis técnico, parten de una premisa que es esta. El mercado se mueve por impulsos y correcciones. Y luego otro impulso y vendría otra corrección y, en fin, depende de cómo sea la tendencia, pues se alarga más o menos, ¿no? Esto de que veis aquí es la pauta básica, lo podéis buscar. La pauta básica la definió Charles Dow hace muchos años y, bueno, aparte de nombrar que el mercado se movía por impulsos y correcciones, realmente destacó alguna otra característica, pero que no vamos a comentar ahora porque la teoría de las ondas de Elliott está basada en esta teoría. ¿Vale? Por lo tanto, quien quiera buscar más o profundizar más, ya tenéis dos cosas que buscar. Teoría de las ondas de Elliott, ya que seguro que encontraréis información extra, adicional o más detalles, y teoría de Charles Dow o teoría de Dow, que es como se lo conoce. ¿Vale? Entonces, en la teoría de las ondas de Elliott parte, como hemos comentado, de esta pauta básica, pero la detalla un poco más. Esto que veis aquí, que es un solo impulso y esto una sola corrección, lo detalla más, ¿vale? Donde nosotros vemos un solo impulso, vamos a dibujarlo bien, y una sola corrección, vamos a dibujarlo todo más grande, donde Charles Dow, mejor dicho, dijo esto, las ondas de Elliott detallan más cosas. Dicen que la onda impulsiva está compuesta por 5 ondas, que son las siguientes. Una primera onda, vamos a ponerlo ya normal, una primera onda impulsiva, una segunda onda correctiva, una tercera onda que es la más larga de todas, ¿de acuerdo? Una cuarta onda correctiva también y la última quinta onda de todas, ¿vale? Aquí lo podéis ver, 1, 2, 3, 4, 5. Luego viene la corrección, que está compuesta por 3. 1, 2 y 3. Como veis, ni la pauta impulsiva está formada solo por ondas impulsivas, ni la pauta correctiva está formada solo por pautas correctivas, ya que aquí tiene una que es alcista, ¿de acuerdo? Entonces, las ondas
se describen de la siguiente manera. Hasta ahora es todo teoría pura y dura, ¿de acuerdo? Esto sí que lo podéis tener escrito y memorizarlo incluso, porque es todo teoría. Luego ya veréis que todo cobra un aspecto práctico, ya que es lo que se requiere para entender y asimilar este concepto. Entonces, la primera onda se marca con la primera pauta se marca con números, la onda 1, la onda 2, la onda 3, la onda 4 y la onda 5. Esto es importante también que lo tengáis en cuenta porque forma parte, como os digo, de la teoría y esto está explicado así en todos los lados. Y la onda correctiva, que es esta de aquí, está formada por letras, siempre por letras, ¿de acuerdo? Esto es la A, la B y la C. Venga, ponemos aquí la C. ¿Vale? Este es el aspecto que tiene la pauta. Esto ya lo podemos quitar y esto también. Es muy sencillo. La, la onda 1, vamos a comentar alguna característica de cada onda, representa que es la ruptura. Es decir, representa que el precio viene de aquí, pues puede venir de acabar alguna pauta impulsiva, puede venir de un movimiento lateral, puede venir de un rango, en fin, puede venir de hacer una pauta correctiva. Es decir, el precio, por ejemplo, imaginaos que viene de una caída, pues esto es la ruptura, lo que rompe e inicia la teoría. Esta onda es la más complicada de ver porque, lógicamente, en este punto no sabemos si esto forma parte del movimiento anterior o si realmente se está iniciando un nuevo movimiento. ¿De acuerdo? La onda 2 es la primera corrección de esta teoría, o sea, de este impulso, disculpar. Y en este punto tampoco sabemos del todo muy bien si esto va a hacer así y se va a ir para abajo de todo o si realmente esto puede dar paso a una nueva secuencia. Cuando vemos que esto arranca, ya podemos intuir que estamos en la onda 3, que va a ser la más larga. Normalmente va a ser la más larga. Depende de donde lo veáis, os pueden decir que se compagina con la 5, depende de donde lo veáis, os pueden decir que solo es la 3 o que dependerá del mercado. Por ejemplo, en las commodities a veces es la 5, en fin, da igual, la 3 es la más larga casi siempre, pero también puede serlo a veces la 5. Entonces es la 3 la que marca mayor parte del movimiento. Y finalmente, la última onda correctiva, que es la 4. Esta onda correctiva de aquí, dentro de la pauta impulsiva, suele ser la más larga, la onda correctiva más compleja. Muchas veces la podéis ver en forma de A, B, C. Yo la he marcado aquí de manera simple, pero puede verse de otra manera más desarrollada. Después de esta onda viene la quinta y última onda, que, como os comento, suele ser la segunda más larga y muchas veces, depende de la fortaleza o debilidad que tenga el impulso, puede verse que llega hasta los máximos de la onda 3 o hasta ciertos niveles que comentaremos más adelante. ¿De acuerdo? Luego, después de la onda impulsiva, después de completarse las 5 subondas, viene la onda correctiva A, B y C. ¿Vale? Esto por un lado. Tenemos que tener en cuenta un par de cosas más. La primera es que lo largos que son tanto los impulsos como las correcciones, eso lo marca, está basado en la teoría en los niveles de Fibonacci, tanto de extensión como de retroceso, que veremos más adelante. Por lo tanto, ahora no lo vamos a tocar. Lo único que quiero es que os quede claro el concepto del impulso
la corrección, las 5 ondas impulsivas y las 3 ondas correctivas. En base a todo esto, lo que haremos será definir las estrategias, tanto el nivel de entrada, el stop loss y el target, que tendrán que ver, lógicamente, tanto con la teoría de Elliott como con los niveles de Fibonacci. Finalmente, un segundo concepto que quiero que tengáis en cuenta es la palabra fractalidad, que significa que todo pasa de manera repetitiva, es decir, donde Charles Dow veía un impulso y una corrección como pauta básica, Elliott lo desarrolló más y marcó 5 ondas en un impulso y 3 en la corrección, ¿vale? Y esto pasa siempre y a todos los niveles, es decir, aquí en la onda 3, por ejemplo, que es la más larga, podemos ver sin ningún problema esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y donde en una onda, donde se veía inicialmente una sola onda, vemos 5 ondas que forman un impulso. Y aquí puede pasar lo mismo. En la Wave 4, en la onda 4, podemos ver que pese a ser la compleja, puede ser más compleja aún, formando 5 ondas que en una temporalidad inferior pueden parecer una tendencia, pero que en una temporalidad superior pueden parecer una sola corrección. ¿De acuerdo? Esto es súper importante que lo tengáis presente porque todo se repite de manera fractal. La palabra es fractal. Va muy bien a la hora de elegir el tipo de trading, es decir, ahora lo veremos, pero esto puede ser un gráfico mensual y estas ondas pueden ser en gráfico diario. Pero es que dentro de esta misma corrección puede estar formándose una tendencia entera en gráfico de 1 hora o de 4 horas. Lo que es un recorrido o un impulso en una temporalidad X es una tendencia entera en una temporalidad inferior. Por lo tanto, tú puedes decidir operar, por ejemplo, la onda 3 entera en gráfico mensual o puedes decidir ir operando mini partes de esta onda en gráfico horario. Por ejemplo, siempre teniendo en cuenta que forma parte de una onda 3 entera en gráfico mensual, por lo tanto la tendencia es alcista. Pero esto no quiere decir que aquí se puedan formar micro tendencias bajistas en otras temporalidades. Entonces, olvidamos ya un poco todo esto, todas estas líneas que pueden parecer un poco confusas, y vayamos a el ejemplo con velas reales. Aquí lo que vemos es un gráfico en tiempo real actualmente. Actualmente estamos aquí, pero vamos a mostrar un ejemplo anterior en gráfico mensual, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ello. Aquí podemos ver un movimiento impulsivo alcista con correcciones mayores o menores, pero que va haciendo constantemente mínimos crecientes y máximos crecientes. ¿De acuerdo? Podemos tirar aquí, por ejemplo, una línea y vemos que el movimiento rompe aquí. ¿Esto qué sería? La onda 1. Perdonad. Vamos a enseñarlo con números igual que antes. Esto sería la onda 1. Impulso. Después de la onda 1, ¿qué viene? La 2, que es correctiva. Pues ponemos la 2 aquí. Después de la onda 2, en esta situación, ¿qué podemos esperar? Pues si la tendencia alcista sigue igual, pues que el precio se irá para arriba. Pero
si puede haber un cambio de tendencia, puede iniciarse la wave 3, la onda 3. Lo que, como hemos comentado antes, la 1 normalmente es la más complicada de detectar por esto, porque en esta situación, ahora lo vemos muy claro, pero en este momento no era ni mucho menos fácil poder predecir que esto iba a dar este enorme movimiento, ¿no? Entonces, ahora vemos que es la 1, ruptura, 2, pullback, 3, la onda más larga de todas. Por lo tanto, vamos a poner la onda 3. En este punto de aquí podríamos haber indicado que esto era el final de la onda 3 y que ahora ya empezaba la onda 4. Pero viéndolo así a toro pasado, como se dice, podemos marcarlo de esta manera, ¿no? Entonces, 1 ruptura, 2 pullback, 3 onda larga, 4 pullback complejo, muchas veces en forma de A, B, C, como hemos comentado anteriormente. A, B, C. Lo vamos a poner para que os quede claro. Esto es la A, esto es la B y hasta aquí llega la C, lo cual forma en un conjunto la onda 4. Todo esto es la onda 4. Aquí lo ponemos, onda 4. Después de la 4, ¿qué viene? Pues la 5, que como vemos, en este caso, lo que hace es fallar en la continuación bajista e inicia este movimiento lateral de aquí, ¿vale? Dentro de 15 meses o de 24 meses es posible que este gráfico haya dado una continuación así y entonces quien ponga el ejemplo pues dirá o puede decir que esto es la 1, esto es la 2, esto es la 3, esto es la 4 y esto es la 5. Pero ya es algo rebuscado, ¿no? Esto se extiende demasiado, no tiene ningún sentido, no está marcando nada, ni superior ni inferior, por lo tanto, esto es una entrada en rango que elimina completamente la tendencia en el precio, ¿no? Entonces, para que entendáis mejor el concepto de fractalidad, vamos a ver ahora, esto es gráfico mensual, como hemos comentado, pues vamos a ver ahora en gráfico diario, mismo par, ¿de acuerdo? Esto es gráfico mensual, esto es gráfico semanal y esto es gráfico diario, ¿de acuerdo? Aquí tenemos bueno, la onda que hemos comentado, a la 3, y aquí en la onda 4, que inicia aquí con esta. ¿Veis aquí? Ahora estoy aquí en este gráfico mensual, pero si os fijáis aquí abajo en gráfico en diario, se marca también el cursor, ¿vale? Entonces, esta onda de aquí, que se marca en gráfico mensual como una onda muy impulsiva, que tiene 1, 2, 3 velas muy impulsivas, ¿qué podemos ver aquí en gráfico diario? Pues muy fácil. Vemos el final de la onda 3, lo vamos a poner en grande, y el inicio de la onda 4, pero esto que se ve en 3 velas mensuales alcistas en gráfico diario, ¿cómo se ve? Pues mira, se ve como onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. ¿Lo veis? ¿Veis que tiene mucho sentido tener en cuenta el concepto de la fractalidad? Dentro de un movimiento de 3 velas mensuales que parece que son correctivas o que forman parte de una corrección, no correctiva, sino que forman parte de una corrección, aquí encontramos una tendencia entera, un impulso o un movimiento en gráfico
en una temporalidad concreta es una tendencia entera en una temporalidad inferior. Y esto se repite una y otra vez, porque aquí en esta onda número 1, diaria, seguro que veríamos muchos impulsos y correcciones en gráfico horario o de 4 horas, ¿de acuerdo? Y esto es algo muy a tener en cuenta. Vale, una vez visto este ejemplo, vamos a ver un último ejemplo en un par completamente diferente. Aquí lo tenemos. Vale, es el dólar canadiense contra el suizo franco. Mismo layout, mensual, semanal, diario. Vamos a irnos, ya lo tengo aquí seleccionado. Vamos a irnos aquí. Y para los que lo hayáis entendido mejor, ya no casi ni que dibuje nada, pero se ve muy claro. Viene de un movimiento previo, sea el que sea, da igual. Viene de una lateralidad, impulso, de una mini tendencia bajista. Pero aquí vemos claramente, en este caso sí que vemos claramente una onda 1 ruptura. La vemos muy clara. ¿Por qué? Bueno, pues porque crea un máximo creciente, rompe las dos medias móviles, que ya hablaremos de ellas, y forma una segunda ola en forma de pullback. La onda más larga, que es la onda 3, la onda 4, A, B, C, corrección compleja, y la onda 5, nuevamente. ¿De acuerdo? Las vamos a dibujar, o sea, las vamos a describir para que os quede claro a todos y a todas, pero yo creo que llegados a este punto ya lo entendéis el concepto. ¿Vale? Onda 3 la podríamos marcar hasta aquí. Ahora viene la onda 4, que normalmente es la corrección compleja, en forma de A, B, C, 4. Y la onda 5, que es la segunda onda más larga. Vamos a cerrar esto. ¿De acuerdo? Entonces esto es todo. Como última recomendación, ahora estáis empezando seguramente la mayoría a adquirir este nuevo concepto. Igual ya veníais antiguamente de haberlo escuchado. Es algo que no es complicado de entender, porque realmente lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay una pauta impulsiva, una pauta correctiva, 5 ondas en la impulsiva, 3 ondas en la correctiva, concepto de fractalidad, impulsos, correcciones. Luego añadiremos el tema de hasta dónde tienen que durar las ondas. Cada onda tiene una longevidad, lo podemos llamar, hasta la que se puede extender, ¿no? Y hasta la que, tanto de corrección como de impulso. Y eso marcará, como hemos comentado antes, el tema de las entradas, los stops, los targets. Por lo tanto, son conceptos muy sencillos de entender, pero que requieren mucha práctica. Esto se adquiere, pues, cogiendo cualquier par, da igual el par que sea, da igual la temporalidad que sea. Lo único que hay que hacer es buscarle e intentar darle sentido, buscar una ruptura de alguna zona y empezar a contar ondas. ¿De acuerdo? No tiene mayor complicación. Buscarlo en gráfico mensual, buscarlo en gráfico semanal, buscarlo en gráfico diario, buscarlo en gráfico horario, buscarlo en todos los gráficos. Y es una manera de intentar darle orden al precio, al mercado y de vérselo realmente. Y como podéis comprobar, es algo que está instaurado, la gente lo tiene en cuenta, la gente espera ciertos niveles para comprar, para vender, para unirse a la tendencia, para salir de ella, y muchas veces se cumplen. Y es una buena manera, un buen indicador para seguir el mercado y basar
en ello nuestra estrategia operativa. Y es lo que iremos aprendiendo en las diferentes lecciones. Así que, hasta pronto. Pasamos a continuación a los retrocesos y extensiones de Fibonacci. Si bien no es ni mucho menos tan extenso como la teoría de las ondas de Elliott, es otro apartado bastante importante a la hora de analizar el precio, ya que a través de esta herramienta, como veremos a continuación, podemos definir muchas cosas, tanto el stop como el target, como el nivel de entrada, y es la manera en la que podremos sacar ventaja a la hora ya de operar y entender qué está haciendo el precio y por qué puede estar frenando en unos niveles o en otros. Fibonacci era un matemático italiano que inventó una sucesión de números llamada los números de Fibonacci. Fibonacci fue un matemático italiano que creó una sucesión de números llamada los números de Fibonacci. No es algo implícito en el trading, sino que es algo que el trading ha cogido del exterior, ya que los números de Fibonacci son muy famosos, ya que son repeticiones que se repiten, valga la redundancia, en muchos ámbitos de nuestra vida, como en las ramas de los árboles, las caracolas, etc. Si queréis más información sobre esto, podéis buscarlo en la Wikipedia, en Google, en YouTube. Hay infinitud de vídeos y de artículos sobre ello, pero aquí no nos vamos a explayar en este tema. Así que sin más dilación, vamos al gráfico y así lo entenderemos mejor. Hola a todos, soy Alex y en esta lección vamos a profundizar en los retrocesos y las extensiones de Fibonacci. Si bien no es una lección para nada compleja, sí que es profundamente importante y complementa a la perfección la teoría de las ondas de Elliott. Hasta ahora en la teoría de las ondas de Elliott hemos comentado la diferencia que hay entre la onda impulsiva, que está compuesta por 5 subondas, 1, 2, 3, 4, 5, y la onda correctiva, que está compuesta por 3 subondas, A, B, C. En todo momento hemos estado comentando que hay unos niveles, una duración de cada onda que son importantes y que hay que tener en cuenta para así poder aprovecharlo y poder situar nuestros targets, nuestros stops y nuestros niveles de entrada. Primero de todo, tenemos que diferenciar que tenemos que entender que Fibonacci no es algo intrínseco del trading, es decir, la teoría de las ondas de Elliott lo era, la teoría de Charles Dow lo es, pues niveles de soporte, de resistencia, candlestick, todo esto son cosas que salen del trading. Pero Fibonacci, los niveles de Fibonacci, los números de Fibonacci, que es como realmente se conoce, es una fórmula, podríamos decir, o una secuencia, mejor dicho, matemática. Quien quiera profundizar, volvemos a lo mismo, que busque por internet, porque realmente sí que es verdad que tanto la historia de Fibonacci en sí como el porqué de cada número, de cada nivel, etcétera, son bastante interesantes. Nosotros ahora daremos una serie de números, os indicaremos una serie de zonas muy importantes que no son, repito, números que salen del trading, sino que son números muy importantes ya fuera de él y aquí en el trading se utilizan como referencia también. Por lo tanto, quien quiera entender el porqué de esos números, que se dirija a internet, que busque información y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, una vez dicho esto, hay dos herramientas, podríamos llamar. Una es los retrocesos y otra es la extensión. El retroceso, vuelvo a dibujar la pauta básica, el retroceso mide hasta dónde llega la corrección, ¿de acuerdo? Para medir el retroceso de Fibonacci, veremos, o sea, cuando midamos con el retroceso de Fibonacci, veremos dónde puede llegar la corrección. En cambio, con la extensión veremos hasta dónde puede llegar este impulso, ya que, como hemos comentado, después del impulso, sea la onda que sea la onda 1, sea la onda 3 o sea la onda 5, habrá un nuevo impulso. Por lo tanto, después de ver la corrección, mediremos el impulso. Y en base a los niveles que nos dé, podremos situar diferentes estrategias. ¿De acuerdo?
Iremos directamente a un ejemplo en el gráfico porque os quedará mucho más claro. Entonces quitamos todo esto y vamos aquí. Este es otro gráfico mensual, dólar australiano contra dólar estadounidense. No lo habíamos tocado hasta ahora, pero nos sirve bastante. Primero lo que haremos será dibujar lo que ya sabemos, lo que hemos aprendido ya, que es la teoría de las ondas de Elliot. Entonces, lo podemos marcar así, por ejemplo. Lo podríamos marcar así también, pero da igual. Esto es la onda 1, ruptura. Puede llegar hasta aquí, puede llegar hasta aquí, da igual. La vamos a poner aquí, por ejemplo. La onda 1, la onda 2, pullback. La onda 3, que es la más larga, y ahora veremos cómo de larga puede llegar a ser. La onda 4, como podemos ver, pullback complejo. Comentamos que la onda 4 solía tener el pullback complejo, y así es, mirar este pullback y mirar este. Y finalmente, la onda 5. Hasta este punto ya todos deberíais entender, conocer y comprender esto, ¿de acuerdo? Cómo es cada onda y entender que hay 3 impulsivas y 2 correctivas, siendo una más compleja que la otra. Entonces, ahora, ¿cómo encaja Fibonacci en todo esto? Mirad, los niveles de Fibonacci son una serie de zonas en las que el precio va a reaccionar, o mejor dicho, puede reaccionar, en la que los operadores, los traders, van a estar pendientes porque entienden que puede pasar algo. Entonces, después de esta onda, después de ver este impulso, cuando el precio está por aquí, en esta vela de aquí, en la primera correctiva, ya podemos marcar como que ha concluido el primer impulso, el breakout. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes de la corrección, de hasta dónde llega este pullback, para incorporarnos a una posible onda 3. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es coger el principio de todo de este impulso, que como veis es esta zona de aquí, no cal que sea perfectamente exacto, y medir desde el principio hasta el pullback, hasta el inicio del pullback, desde el inicio del impulso hasta el inicio del pullback, que es desde este nivel de aquí hasta este nivel de aquí. Y aquí, como veis, nos sale una serie de de niveles. ¿De acuerdo? Cómo se dibuja, etcétera. Todo esto ahora no es lo importante. Esto ya es cómo funciona TradingView. Lo que quiero que os quedéis es con que hay una serie de niveles que nos interesan y en los que tenemos que estar pendientes, ¿vale? Yo ahora lo que voy a hacer es entrar en la configuración de esto y aquí veis los niveles que son. Voy a hacer que nos lo marque. Vale. Aquí veis 38.2, 0.50, 0,618, 0,75. Estos 4 niveles son los niveles importantes de Fibonacci. Como veis, hay más niveles, pero nosotros solo queremos tener en cuenta estos de aquí porque son los más relevantes. ¿De acuerdo? Entonces, como teoría, el retroceso en la corrección tiene que llegar a 0,382, 0,50 o como mucho 0,618. Esto es teoría pura y dura. Son estos 3 niveles los que nos interesan en cuanto a el pullback, en cuanto a la corrección después de un impulso. Siempre que veamos un impulso y busquemos una continuación, tenemos que tener en cuenta estos 3 niveles de aquí. ¿De acuerdo? Si supera el 0,618, se entiende que el precio está corrigiendo más de la cuenta y es posible que no se trate de un pullback, de una corrección, sino que el precio pueda desarrollarse más. Volvemos a lo mismo, el trading no es exacto, no es una ciencia exacta y no tiene por qué ser siempre así, pero
Esos tres niveles son los que marcan las pautas de una tendencia teóricamente, repito, teóricamente sana. No quiere decir que el precio no pueda llegar a 0,75 y luego caer. No, pero los operadores estamos pendientes de estas tres zonas. ¿De acuerdo? Vale. Una vez medido este impulso, vamos a medir el siguiente. Otra vez cogemos Fibonacci. El siguiente impulso, después de aquí, la onda 2 llega hasta aquí y esto ya es la onda 3. Entonces, ¿qué hacemos? Medir el inicio de la onda 3, que es desde aquí hasta el final de la onda 3, que es hasta aquí. ¿Lo veis? Hemos cogido aquí y hasta aquí. ¿Hasta dónde va el precio? Pues en este caso llega hasta este nivel de aquí, 0,382. Por lo tanto, entra dentro de los niveles que nos interesan. Y como podéis comprobar, igualmente el pullback sigue siendo complejo, es decir, porque solo llega al nivel de 0,382 no quiere decir que el pullback sea simple, sea corto, ni mucho menos, sino que se puede extender un poco más. ¿De acuerdo? Esto va muy bien por dos motivos. Primero, para situar, para tener una referencia del nivel de entrada, ¿de acuerdo? Es decir, yo quiero entrar en este nivel, en este nivel o en este nivel, y para no precipitarnos a la hora de entrar. Es decir, aquí, cuando el precio llevaba estas velas de aquí y parece que ya se da la vuelta, puede dar la sensación de que, vale, ya ha acabado el pullback, ya volvemos. Igual que aquí, después del impulso, cuando empezó esta vela de aquí, dijimos, vale, es posible que ya haya acabado el primer impulso, entramos ya en la corrección, pues aquí nos puede engañar también. Pues bueno, tener la referencia de, no, por lo menos quiero esperar a que el precio llegue al 38,2. Nos evita entrar aquí, 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 y nos permite ya entrar aquí. Cada trader, cada operador, depende de su estrategia y de su aversión al riesgo, dirá, vale, yo entro en 38,2, yo espero a que haya un doble toque en 38,2, yo espero a que el precio llegue a 0,50 o a 0,618. Eso ya depende de cada uno. Nada funciona ni mejor ni peor. Nosotros, en las estrategias, os enseñaremos que depende de qué estrategia preferimos entrar en 38,2 o preferimos ser un poco más pasivos, menos agresivos y dejar que se desarrolle todo un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, esto como nivel de retroceso. Es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es cuando veáis que el precio empieza a darse la vuelta, tiráis un Fibonacci desde el inicio hasta el final. Lo podemos hacer en algún ejemplo más de por aquí. Veis que aquí el precio cae, luego se impulsa y aquí cuando parece que empieza a corregir, pues podéis tirar un Fibonacci. Hacemos así. Y veis que toca exacto en 38,2 y luego continúa. Pues esto lo podéis ir haciendo con cualquier par, con cualquier activo, con lo que queráis. Es decir, lo único que tenéis que hacer es buscar un impulso y tirar un Fibonacci para comprobar hasta dónde llega. ¿De acuerdo? Luego, aparte del retroceso, está la extensión, donde entramos a medir hasta dónde puede llegar el impulso. ¿De acuerdo? En la onda 1, ya dijimos en la teoría de las ondas de Elliot que al ser la más compleja y la inicial, era prácticamente imposible pues cazarla, ¿no? Por así decirlo. Sí que tenemos una estrategia muy concreta que sirve para entrar en la onda 1, pero no es lo habitual. Siempre esperamos al pullback. Por lo tanto, la onda 1 no la medimos, la onda 2 es el retroceso, y ahora vamos a medir la onda 3, que es la extensión. Entonces, para medir la extensión, lo único que tenemos que hacer, esto supongo que no todo el mundo usa TradingView, ni mucho menos.
cada, bueno, cada empresa, cada broker que tiene gráfico tiene sus propias herramientas. Dentro de tener las mismas, tiene sus propias maneras de usarlas o sus propios iconos. Entonces eso tenéis que aprender cómo se hace en cada, bueno, en cada herramienta que uséis vosotros, ¿de acuerdo? Aquí en este caso se coge el inicio del impulso, el final del impulso, que es el mismo que aquí, o sea, hasta ahora igual que con el retroceso, pero ahora nos salen unos números y vamos hasta el final del pullback, es decir, inicio de impulso, final de impulso, final del pullback, ¿de acuerdo? Y nos han salido estos niveles de aquí. Yo lo tengo puesto para que me salga el número, porque muchos targets los medimos a través de esto, pero vamos a cambiarlo y vamos a poner que nos ponga los niveles y así veis cuáles son. Como veis, son los mismos niveles que en los retrocesos de Fibonacci, ¿eh? Pero en este caso, en vez de medir hacia atrás, medimos hacia adelante. Entonces, hay igual 4 niveles. 0,618, el 1. Aquí no se ve, a ver si puedo entrar, pero es el 1,227, no se ve porque justo hay una vela que lo tapa. Y luego el 0,618, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos mejor, lo voy a quitar las... ¿Veis? 0,618, 1, 1,272 y 1,618. Siempre, siempre, siempre tendremos controlados estos niveles. Depende de cada onda, tenemos que usar unos u otros como referencia. Hemos comentado que la onda 3 era la teórica más larga. Por lo tanto, en esta onda lo que más nos interesa es tener controlado el 27.2 y el 61.8. Estos dos niveles de aquí son los niveles target, los niveles óptimos de esta onda. Más allá de eso, normalmente no operaremos y menos de esto dependerá del tipo de estrategia y el tipo de trader que sea cada uno. Pero los niveles óptimos son el 1.27.2 y el 1.61.8. Como vemos aquí, casan a la perfección. Desde el impulso desde el inicio del impulso hasta el final del pullback, el precio llega exacto al 1,618. ¿De acuerdo? Volvemos otra vez a lo mismo. No tiene ni mucho menos por qué ser siempre así, por qué ser exacto, por qué coincidir, pero sí que es cierto que es lo que nosotros usaremos como referencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a borrar este y vamos a medir ahora la onda 5. Cogemos otra vez, como hemos comentado, desde el inicio del impulso hasta el final del impulso y hasta el final del pullback, que es este nivel de aquí. Vale. La onda 5 tiene diferentes zonas que queremos controlar. La primera es los mínimos o máximos anteriores. En este caso, este nivel de aquí eran los últimos mínimos y es un nivel que nosotros queremos tener controlados, los mínimos de la onda 3. El siguiente nivel es el 0,618. No os he enseñado los niveles, disculpad, son los mismos, no cambia nada, aunque cambie de onda, los niveles son los mismos, ¿de acuerdo? El siguiente nivel es el 0,618 y normalmente, como máximo, iremos al 1. ¿De acuerdo? Más allá del 1, es decir, el 1, ¿veis? Aquí están los últimos dos. El 1,272 y el 1,618. Pero aquí ya no iremos. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque son los niveles de la onda 3 y nosotros hemos aceptado previamente que en teoría la onda 3 es la más larga. Por lo tanto, no tiene sentido ir más allá de esto. Igualmente, las estrategias permiten adaptarlas a cada estilo de trading, a cada personalidad, y es perfectamente posible estirarlo un poco más o un poco menos.
Entonces, una última cosa a tener en cuenta. Borramos esto ya de aquí. Estas zonas que hemos comentado, eh, igual que la teoría de las ondas de Elliot es fractal, es decir, aquí en este impulso de aquí seguramente haya un, dos, tres, cuatro, cinco, un movimiento, como comentamos, o un impulso en una temporalidad superior, es una tendencia entera en temporalidades inferiores. Por lo tanto, el Fibonacci lo podemos aplicar cíclicamente y fractalmente a todas las temporalidades que haya, ¿de acuerdo? Cada uno lo aplicará a una temporalidad concreta en función del tipo de trader que sea. Eso no, usarlo en gráficos de una hora no quiere decir que tenga menos validez que usarlo en gráficos de un mes, sino que tú te saldrás, como trader a corto plazo, te saldrás a un nivel donde el trader a largo plazo que use los gráficos de un mes no tendrá ni controlado. ¿De acuerdo? Pero eso ya lo iremos viendo también en los diferentes estilos de trading y más adelante cuando se domine esto más a la perfección. Em, como finalización, os recomiendo que igual que la teoría de las ondas de Elliot era de práctica, es decir, la teoría es mínima, no es la revolución industrial ni la Segunda Guerra Mundial, que hay mucha teoría y muchos nombres. Simplemente hay que tener en cuenta 4 niveles, 4 zonas, 4 conceptos, pero lo importante y la base de todo esto es la práctica. Coger gráficos de cualquier temporalidad, de cualquier activo y dibujar y medir, ¿de acuerdo? Nos podéis pedir ayuda en cualquier momento, consejo, y os la proporcionaremos. Pero lo importante y la base de todo es que lo practiquéis. En todo esto hay mucha importancia, es decir, aquí vemos hasta dónde puede retroceder el pullback para que nosotros entremos, hasta dónde puede extenderse el impulso para que nosotros salgamos. Podemos usarlo para entrar, para salir, para poner el stop loss. Parece muy simple y muy poca cosa, pero realmente tiene mucho contenido y es de vital importancia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, os animo a que practiquéis, a que preguntéis y a que, si es necesario, investiguéis fuera de lo que es esta clase, esta lección, para coger más información y perfeccionarlo. ¿De acuerdo? Pues nada más, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Las candlestick o velas japonesas son una herramienta que se introdujo desde Japón, es decir, los gráficos, los más populares, los que utiliza casi todo el mundo, no son siempre los que se han utilizado históricamente. Aquí las trajo Steve Nissen y fue un producto japonés. Fue un avance muy importante porque antiguamente no se reflejaba toda la información que tenemos ahora en el gráfico. Ahora actualmente con las velas japonesas podemos ver el precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo y el precio mínimo. Hay muchos tipos de velas japonesas y todos tienen especificaciones muy concretas que los más puristas miran de seguir a la hora de analizarlas. Nosotros no las analizaremos de esta manera, las usamos en conjunto con otro tipo de patrones, con zonas de soporte, zonas de resistencia e intentamos entender el movimiento de dicha vela. Por lo tanto, pasamos al gráfico. Esto es un término, en español se conoce como, bueno, formación de velas, pero tiene una connotación operativa, por así decirlo, diferente. Es decir, es una herramienta que se puede utilizar en sí como utilizar una vela o aprovecharse de una vela para la operativa, es decir, hay traders que a través de velas de una temporalidad muy pequeña, pues desarrollan estrategias en las que operan en base a ello. Y hay otros, como es nuestro caso, que las usamos dentro de un conjunto, dentro de un conglomerado
de directrices que marcan una estrategia más compleja y más desarrollada. Comentar que el primer grupo es reducido, no es muy habitual, pero sí que es cierto que hay mucha gente pues, que se gana la vida de esa manera, ¿no? Luego explicaremos mejor a lo que me refiero. Pero bueno, el gráfico, tal cual lo veis aquí, no ha sido siempre así. Es decir, mm, si nosotros salimos de aquí, de la pantalla completa, podemos ver que aquí hay diferentes maneras de ver el gráfico. Es decir, nosotros lo estamos viendo con las velas, pero puede hacerse con línea, puede hacerse con línea de referencia, con renco, mirad qué diferente se ve ahora. Punto y figura, mucho más diferente, no parece ni un gráfico parece el 3 en raya. Es decir, de barras, este gráfico de barras ha sido lo más habitual aquí en Europa durante muchos, muchos, muchos años. Como veis, eh, no es, sí que lo habréis visto, pero no es muy habitual ya hoy en día. Pero hubo un momento que llegaron las velas huecas, también conocido como velas japonesas, ¿de acuerdo? Este tipo de gráfico fue muy útil porque le daba al operador información extra que no se tenía antes. Es decir, ¿de qué está compuesta una vela? Vamos a hacer zoom en esta de aquí, por ejemplo, y aquí vemos diferentes cosas. Lo primero, comentaros que no tiene nada que ver el color de las velas, es decir, yo personalmente lo tengo puesto así, habrá traders que lo tengan puesto en verde, habrá traders que lo tengan puesto en blanco, no tiene nada que ver, cada uno se lo pone como quiere. Lo más habitual es las velas que suben que sean blancas o verdes y las que bajan que sean rojas o negras. En este caso, las que suben serían blancas, pero están puestas huecas, por lo que no se ve nada. Pero eh, es lo mismo prácticamente, ¿de acuerdo? Se ve negro porque el fondo es negro. Si el fondo fuera azul, se vería azul. Entonces, la vela, cuando sube, como es en este caso, veis enseguida que el cierre de la anterior vela, que es aquí, coincide con la apertura de la siguiente vela. Es decir, vamos a dibujar en líneas. Esto de aquí no se puede dibujar bien porque está puesto en ayuda, pero bueno, este nivel de aquí, que estoy marcando con la mano, es la apertura. Y el cierre, como es una vela alcista, es este. Este nivel de aquí es el precio mínimo y este nivel de aquí, fijaros en la vela, fijaros en la mecha, es el nivel máximo. Esto es el cuerpo de la vela y lo que los palitos, por así decirlo, que sobresalen son las mechas. Las mechas indican el nivel máximo y el mínimo. Y el cuerpo en sí indica la apertura y el cierre. En este caso posterior, que la vela es bajista, ¿cuál creéis que sería el nivel de apertura? Pues el nivel de apertura es este de aquí. Si habéis dicho que es esta zona de aquí es correcto. Y el nivel de cierre es este. ¿Por qué? Pues porque la vela es bajista. Si la vela fuera alcista, el precio abriría aquí, pero el cierre estaría por aquí arriba. Como pasa aquí y aquí. Abre aquí, por ejemplo, y cierra aquí. Abre aquí y cierra aquí. Abre aquí y cierra aquí, hasta que abre aquí y en vez de cerrar aquí, cierra más abajo. Las partes que tenéis que tener en cuenta solo son 4. La apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. Son las zonas más importantes. Bueno, realmente son las únicas que tiene. Repito que cualquier información extra la encontraréis en internet. Hay el típico dibujo que, pues si ponéis en Google partes de una vela trading, os saldrá el típico dibujo
donde os las indican perfectamente con nombres y con flechas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, os recomiendo, no es más que nada para no explayarnos demasiado aquí, pero os recomiendo que para que quede claro vayáis allí. ¿De acuerdo? Busquéis en internet y es un momento, es algo que se aprende en 2 minutos, no tiene ninguna complejidad y ya está. Lo que sí que es cierto es que hay que tener en cuenta que no todas las velas son iguales. Yo aquí me he marcado varias formaciones, las que tenemos nosotros en cuenta, más que nada, para desarrollároslas a vosotros. Hay muchas más. De hecho, hay demasiadas para mi gusto y todas con nombres un tanto extraños, porque ya os digo que vienen de Japón, se inventaron allí y las trajeron aquí y las han traducido como han podido. ¿De acuerdo? Podéis buscar información y profundizar en este sentido, en conocer más sobre las velas, conocer más tipos, conocer más características. Y realmente detrás de todo esto hay una, entre comillas, ciencia. O sea, hay gente que busca y mide las velas, mide la extensión, mide eh, la sombra, mide la vela anterior para desarrollar su operativa. Pero esto forma parte del grupo 1 que hemos comentado al inicio del vídeo. Nosotros, más que tener en cuenta si realmente mide 2/3 de la vela anterior o cosas así, nosotros lo único que queremos conocer es la naturaleza en sí de la vela y la zona donde ocurre dicha vela. ¿De acuerdo? Para que lo entendáis, hay velas de continuación y hay velas de reversión, igual que en los patrones. Entonces, si nosotros estamos en una tendencia alcista, como es este caso, que una vela de reversión ocurra en mitad de un movimiento alcista, para nosotros es relativamente indiferente. Eso sí, si en esta zona de posible resistencia se forma una formación de reversión, sí que la tenemos en cuenta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, necesitamos, aparte de entender qué significa esa vela, necesitamos apoyar el contexto o apoyar lo que nos dice dicha vela, el argumento, en algo más, como una posible zona de resistencia, una posible zona de soporte, un patrón, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comentar diferentes tipos a los que nosotros nos dirigimos para tener eso en cuenta. Primero, bueno, os informo que yo las he aprendido en inglés, por lo tanto los nombres los digo en inglés, hay nombres en español, los podéis buscar en español. Lo único que en español, pues de la misma vela prácticamente, como que pueden hacer dos nombres, en un lado lo encuentras de una manera, en otro lado lo encuentras de otra, y a veces puede resultar confuso. Por lo tanto, yo os las voy a transmitir igual que me las ha enseñado a mí, y ya está. Entonces, pasamos a ello. Entonces, la primera, high test. Lo voy a escribir aquí más correctamente. High test. Bueno, es testeo superior, llámalo como quieras, testeo alto, da igual. Es esta vela de aquí. Este gráfico es mensual, pero esto, como todo, es fractal y igual que ocurre mensual, ocurre en gráficos de un segundo, por lo tanto, no hay ningún problema en que busquéis en otro tipo de temporalidad. ¿De acuerdo? El high test es esta vela de aquí y como veis tiene una característica muy clara y es que la mecha superior o la sombra superior es muy larga comparada con el cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, pues que el precio intenta subir, intenta tener fuerza, pero los bajistas se comen prácticamente todo el movimiento, dando paso a una más que posible caída.
Esto si lo viéramos en un movimiento de impulso, es decir, aquí en medio, por ejemplo, pues bueno, lo puedes tener en cuenta, pero es algo que tampoco nos preocupa a nosotros. Pero claro, verlo aquí, en esta zona, que volviendo a las lecciones anteriores, esto puede tratarse de la primera onda, la segunda y ahora damos paso a la tercera, pues claro, aquí sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la característica principal es esta, es una vela bajista de reversión y que tiene esa naturaleza que hace que los bajistas a última hora se coman todo el recorrido que han ganado los alcistas. Igual que hay una high test, hay una low test, que es lo mismo pero abajo. En este caso creo que no he buscado ninguna porque entiendo que ya que es prácticamente lo mismo, pero vaya, pues sería algo así, por ejemplo. Esta de aquí sería algo como esta de aquí, podría ser algo como esta de aquí. ¿Veis? Es una vela muy fácil de identificar porque, bueno, tiene una sombra muy larga. Entonces, muy relacionada con esta, está tweezer tops o tweezer bottoms, que son estas dos de aquí. ¿Vale? Esto sería así. Este es bottom. Esta es high test y esta es tweezer bottom. Es lo contrario, ¿vale? Un high test es una vela, un tweezer top sería dos velas igual. Un low test es una de estas dos velas, pues dos velas así es un tweezer bottom. ¿Vale? En este caso da la casualidad que no había ningún tweezer bottom en una zona de relevancia, ¿no? que enseñaros. Por lo tanto, he seleccionado estos dos de aquí que están en medio de un movimiento alcista y que, bueno, no tendrían ninguna relevancia operativa, pero sí que es así que son estas, es esta formación. Y la característica es la misma, es una vela con la sombra inferior muy larga, que denota que, en este caso, los alcistas le han ganado terreno a los bajistas, ¿vale? Esto está en medio de un movimiento de subida, por lo tanto sí que podría reafirmar la continuación de este movimiento, ¿de acuerdo? Pero más allá de ello, nada más. Luego, esta de aquí, muy relacionada también con estas velas de aquí, está el doji, que es esta de aquí. Esto es un doji. Dojis hay muchos. Aquí hay otro, por ejemplo. Aquí hay más. Este igual sería más. El más real de todos sería este de aquí. ¿Vale? Vamos a poner este de aquí. Y es una vela que denota indecisión. Es decir, no hay ni fuerza alcista ni fuerza bajista. El precio se queda equilibrado en el medio. Si tenéis en cuenta la apertura y el cierre que hemos comentado antes, el precio abre aquí y cierra prácticamente al mismo nivel, un poco por debajo, pero prácticamente al mismo nivel. Aquí vemos otro doji a continuación, con más cuerpo, pero sigue siendo lo mismo. Vemos exactamente lo mismo, indecisión. El doji denota que el mercado no tiene demasiado interés, puede estar esperando una noticia, puede estar llegando a una zona de vital importancia, una zona de resistencia, de soporte, y los operadores están como esperando a ver quién da el primer paso. Por lo tanto, es una vela de agotamiento, podríamos llamar, o de reversión, de indecisión, en fin, es lo que se ve, que el mercado no va ni para arriba ni para abajo, va cayendo como podría ser alcista, no hay más, ¿de acuerdo? Todos los que forman, los traders que forman parte del primer grupo que hemos comentado antes, que operan en base a la vela en sí,
sí que siguen unos parámetros y unas reglas a la hora de medir todas las velas. Y si la vela no mide más de X o no se extiende más de Y, la llaman de una manera u de otra. Ya os digo, nosotros no, la mayoría de traders realmente no siguen esos parámetros, ni mucho menos, solo se fijan en que aquí hay indecisión, por lo tanto es un doji, y que aquí hay el cuerpo es muy pequeño y la mecha muy larga, por lo tanto es un high test, y que aquí hay doble, por lo tanto es un twister bottom. ¿De acuerdo? No intentéis, a no ser que os guste mucho, no intentéis llevarlo al extremo. ¿De acuerdo? Entonces, otra formación muy, muy, muy popular es la engulfing. Esto se llamaría o se traduciría como envolvente, ¿de acuerdo? Esta sí que es cierto que es muy común, muy habitual y es tal cual suena, envolvente, porque envuelve a la vela anterior, ¿vale? Aquí lo veis, esta vela es de este tamaño y esta prácticamente la envuelve toda. Em, los más puritanos te dirán que tiene que ser o sea, tiene que envolverla de manera completa. Y aquí sí que es cierto que no la envuelve de manera completa, porque eh, el- la vela abre aquí y cierra aquí, y el cierre de la anterior vela eh, no está dentro de la vela bajista. ¿De acuerdo? Pero bueno, realmente da un poco igual porque se ve la fuerza bajista que hay, una vela envolvente en una zona como es esta de resistencia, tiene mucha potencia, es un indicador muy claro en este cambio en este caso de reversión, de cambio de movimiento, estaba subiendo, pasa a bajar, ¿de acuerdo? Y el mercado, cuando tiene una dirección muy clara, está lleno de velas de estas, ¿veis? Una, dos, tres, cuatro. En este caso no, en este caso tampoco, pero aquí sigue. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto denota mucha fuerza. Hay un movimiento claro donde los bajistas aquí toman el control y inician un posible movimiento bajista, que luego se confirma, pero en este momento no lo sabes. Igual que hay envolvente bajista, hay envolvente alcista, como es este caso de aquí. El precio hace una envolvente bajista, pero los alcistas, la sesión siguiente, el mes siguiente en este caso, hacen una envolvente alcista completa y el mercado devuelve esa fortaleza. Luego, pues desacelera aquí y acaba bajando, ¿no? Pero igual que hay una cara alcista, pues hay la cara bajista. Y esto en todas. ¿De acuerdo? A ver cuál más nos queda. Creo que nos quedan dos más. Vale. Tenemos en este caso dos más que sí que os he querido poner los ejemplos porque son dos combinaciones, ¿vale? Empecemos por esta. Esto se llama Evening Star, estrella del anochecer, ¿de acuerdo? En español. Y es como una combinación, vamos a hacer zoom, de una envolvente alcista, una especie de doji y una envolvente bajista. Esto lo mismo que todas las anteriores, en una zona de resistencia en este caso, porque esto es un movimiento de reversión bajista siempre, ¿vale? Una zona de resistencia, en la parte superior de un patrón. Esto tiene mucha potencia, ¿vale? Es una formación muy clara, muy top, por así decirlo, que está formada por un gran movimiento hacia arriba, ¿veis esta vela tan fuerte alcista? Un frenazo del mercado, en forma de doji, por ejemplo, y una devolución de todo el movimiento anterior. ¿De acuerdo? Volvemos al tema anterior de que donde los más puristas, los que siguen más al pie de la letra este tipo de reglas, aquí nos dirían que esto no es, porque realmente el doji no es exacto, la envolvente bajista no penetra la zona de apertura de la anterior. En fin, ni caso, porque lo que nos interesa es lo que vemos. Fuerza alcista, frenazo, fuerza bajista. Esto quiere decir que el precio puede iniciar un movimiento a la baja, como es el caso. ¿De acuerdo? Esta de aquí es exactamente lo mismo, pero al revés.
en vez de Evening Star, se llama Morning Star, estrella del amanecer. Y es exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Qué vemos aquí? Un gran movimiento bajista, un doji o low test y un gran movimiento alcista que devuelve al mercado el interés comprador. Y lo mismo que el anterior, tiene las mismas características. En una zona de soporte, en este caso, o en la zona inferior de un patrón, tiene mucha relevancia, porque denota un cambio de interés en una zona muy importante del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el tema de las candlesticks sería este. Solo hacer hincapié en varias cosas. La primera es que las candlesticks son una herramienta muy útil, pero siempre van acompañadas de algo más. Lo hemos estado repitiendo durante todo el vídeo y siempre van acompañadas de una zona de relevancia donde el precio puede, o donde nosotros ya estábamos pendientes de algo y las candlesticks añaden ese plus a nuestra hipótesis, ¿de acuerdo? Si no, no nos sirve. Es decir, no nos vamos a poner, por ejemplo, no vamos a vender porque en una subida, en mitad de una subida, se forme una envolvente bajista. Porque pase esto, no vamos a vender. Pero sí que es cierto que si hemos tirado, juntando ya diferentes cosas, si hemos tirado los niveles de extensión de Fibonacci y hemos visto que estamos llegando a un nivel que nos interesa y se forma una envolvente, sí que podemos vender entonces, porque tenemos diferentes cosas que acompañan esa directriz que marca la vela. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, hay muchos tipos de vela. Dentro de cada tipo hay muchas variantes. Y a no ser que os queráis hacer expertos en eso o que queráis dirigir vuestra operativa en función de las velas, única y exclusivamente, que es absolutamente lícito, cada trader opera como quiere. No es necesario que sigáis al pie de la letra las directrices que marcan las velas, porque nosotros no nos regimos en base a las velas, sino que las usamos como extra, ¿de acuerdo? Como una parte más de nuestra operativa. Por lo tanto, no necesitamos saber exactamente las dimensiones que tiene que tener o lo que tiene que abarcar respecto a la vela anterior. Lo único que tenemos que hacer es entender la naturaleza de lo que es que una vela casi envuelva a la anterior en una zona de resistencia, por ejemplo. Lo único que tenemos que hacer es entender qué quiere decir que haya dos low test que forman un tweezer bottom. ¿De acuerdo? Igual que con las anteriores lecciones, nos podéis preguntar lo que queráis, lo que consideréis, las dudas que tengáis. Sí que es cierto que al principio en las velas se les da una importancia extra y se les da más importancia de la que realmente tienen y causan más dolores de cabeza de los que deberían causar porque les damos mucha importancia, pero luego las entendemos como algo intrínseco del trading, como algo lógico y no basamos todo nuestro conocimiento en ellas, ¿de acuerdo? Os recomiendo que cojáis gráficos, que busquéis, que miréis, que ahora tenéis diferentes ejemplos de velas, que busquéis diferentes ejemplos en los gráficos, que intentéis entender el porqué, que busquéis zonas de soporte y resistencia, en fin, que pongáis un poco todo en común para ir cogiendo agilidad y ir haciendo vista y que se os vayan quedando. ¿De acuerdo? Pues nada, eso es todo y hasta la próxima.